Hermanos, y el tema del cual quiero hablar hoy es un tema que el Señor me ha llamado a hablar hace muchos años y quiero compartirlo con ustedes también. Si yo preguntara hoy en esta tarde a qué nos llamó Dios a cada uno de nosotros, seguramente muchos van a decir, bueno, yo tengo el llamado a tocar la guitarra. Otros van a decir, yo tengo el llamado a predicar. Otro puede decir, yo tengo el llamado a la alabanza. Otros, o seguramente algunas hermanas digan, bueno, yo tengo el llamado a enseñar la palabra de Dios a los niños. Y hay distintos tipos de llamado, pero hay un llamado que creo yo que es el supremo llamamiento que tiene que ver entre Dios y el hombre, y es el llamado a la santidad. El llamado a la santidad. Y para ello vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Creo que el mayor de todos los llamados que tenemos cada uno de los creyentes es el llamado a la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Vamos a ver más adelante, en Isaías capítulo 6, ahora no lo vamos a ver, dentro de un momento sí, cuando los ángeles alaban a Dios, dicen continuamente, santo, santo, santo. Y Dios, en su palabra, nos enseña cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual Él también nos llama a la santidad a nosotros. Y dice 1 de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces yo creo que el supremo llamamiento para todos los creyentes es el llamado a la santidad. Es el llamado a vivir en santidad y en toda nuestra manera de vivir. Que la santidad de Dios en nuestra vida abarque absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Desde lo que miramos en la televisión, hasta cómo nos vestimos, hasta cómo hablamos. Dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. Si uno le preguntara al Señor, ¿por qué tengo que ser santo? La respuesta de Dios es muy sencilla. Sean santos, porque yo soy santo. Sean santos, porque yo soy santo. Hace años cantábamos, no sé si acá la cantan, pero hace años hay un antiguo himno que dice, santo, 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 Señor omnipotente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. ¿Cuántos saben ese coro? A ver. Bueno, la minoría. Bueno, pero es un himno que exalta la santidad de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña una y otra vez que si nosotros queremos tener una vida bendecida, si nosotros queremos tener una vida feliz, necesitamos que Dios obre esa santidad en nosotros. Porque Dios tiene atributos también. Dios tiene atributos que son comunicables con el ser humano y tiene atributos que son incomunicables al ser humano. Dentro de los atributos comunicables, por ejemplo, de los incomunicables, Dios es omnipotente. Y ese atributo Dios no se lo transfiere al ser humano. Por eso en ninguna parte de la palabra de Dios, y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios y en toda la Escritura no vamos a encontrar en ningún momento que Dios le diga al creyente, sean omnipotentes porque yo soy omnipotente. Ni tampoco vamos a encontrar que Dios nos diga, sean omnipresentes porque yo soy omnipresente.
Pero sí encontramos que dice, sean santos porque yo soy santo. Porque hay atributos de Dios, hay características de Dios que solamente Él las tiene para Él solo, como es la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, también la presciencia, que es el preconocimiento, son características, son atributos de Dios que solamente los tiene Dios para Él. Esos son atributos incomunicables al ser humano, pero hay otros atributos que son transferibles, como por ejemplo el amor es un atributo de Dios y Dios puede transferirnos a nosotros su amor, la bondad, la justicia, pero ese atributo de la santidad es un atributo que Dios transfiere al ser humano, que Dios transfiere a los creyentes porque la palabra de Dios nos santifica, porque el Espíritu Santo, que dicho sea de paso, es santo, también nos santifica. Entonces, yo siempre digo con total certeza y convicción que muchas veces los creyentes estamos en busca de la felicidad. Y yo digo que los creyentes tenemos que estar en busca de la santidad, porque la felicidad viene como consecuencia de que me consagro para Dios. La felicidad, la llenura del Espíritu Santo, la vida victoriosa, la vida de milagros, donde Dios obra de manera poderosa en nuestras vidas, viene como consecuencia de que nos santificamos para Él, de que nos consagramos para Él. Dios quiere que vivamos en victoria. Dios quiere que los creyentes vivan de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Pero para que eso ocurra, necesitamos la santidad de Dios. Consagrar nuestra vida para Dios. Consagrar todo nuestro ser para Dios. Toda nuestra vida tiene que estar regida y tiene que estar tocada por el fuego de la santidad de Dios. Ahí lo leímos en Pedro. Dios le da un motivo a su pueblo para que sean santos y les dice, no se preocupen tanto, sean santos porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Y en el capítulo de Isaías, capítulo 6, en el libro de Isaías, en el capítulo 6, encontramos la experiencia que tuvo este profeta Isaías, que si uno lee los primeros capítulos de Isaías, va a encontrar un profeta que vive diciendo, ay de aquel, ay de aquellos, ay del otro, ay de fulano o ay de mengano, los primeros capítulos de Isaías, pero cuando él tiene una experiencia cara a cara con la presencia de Dios, cuando él tiene una visión de la majestad de Dios, de la gloria de Dios, él ya cambia su manera de hablar. En Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es el trono de Dios? Es alto y aparte es sublime. Dice, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Vieron lo que está diciendo acá la palabra de Dios, no? Qué visión tan extraordinaria que tuvo el profeta Isaías, que dice que vio el trono de Dios y estaba teniendo una visión de la presencia de Dios, y dice que alrededor de Dios, alrededor del trono de Dios, había una especie de ángeles que dice que tenían 6 alas y dice que con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con otras 2 alas volaban. No sé si logramos imaginarnos, pero yo me preguntaba, ¿por qué cubrirían sus rostros? Cubrían sus rostros porque estaban delante de la santidad de Dios. Porque esos ángeles no podían mirar tan de cerca la magnificencia de la santidad de Dios. Quiera Dios que cada uno de los creyentes en el mundo entero tengamos realmente una dimensión clara
de que Dios es santo, 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 y que Dios es infinitamente santo, y que Él requiere de su pueblo lo que le dijo aquel varón: santifíquense hoy, porque mañana voy a hacer maravillas entre ustedes. Y seguramente Dios también nos diga a nosotros hoy: santifíquense porque quiero hacer maravillas entre ustedes. Y ahí dice que tenían esas 6 alas, y me llama la atención que con 2 volaban, con 2 cubrían sus piernas, sus pies, y con otras 2, dice, se cubrían el rostro. No podían ver la santidad de Dios. No podían ver la magnificencia de la santidad de Dios. Isaías pudo tener esa experiencia. El versículo 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Vieron que no dice, los ángeles eso no decían amoroso, 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 ni justiciero, 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 que son atributos de Dios? Tampoco decían bondadoso, bondadoso, bondadoso. Esos ángeles, cuando repetían ese atributo de Dios, solamente se centraban en una cosa y decían santo, santo, santo. Es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando hablamos de la santidad de Dios, hay 2 enemigos que tiene la santidad de Dios entre su pueblo. Uno es el legalismo y otro es el libertinaje. Vieron que hay creyentes que son legalistas y hay creyentes que son libertinos. Bueno, ninguno de los 2 participa de la santidad de Dios, porque el legalismo es un atentado a la verdadera santidad de Dios. Y el libertinaje es también un atentado a la santidad de Dios. Dios no quiere ni que seamos legalistas ni que seamos libertinos. Sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Yo tuve una experiencia hace algunos años atrás. Me gustaba ir de vez en cuando a la congregación que pastoreaba cerquita de mi casa, a la hora que no hubiera nadie, porque me gustaba ir a orar y estar solo. Y un día orando le dije, Señor, yo creo que tengo que seguir hablando todo tu consejo, porque tu palabra dice que hablemos todo el consejo de Dios. Pero creo que tengo que centrarme en este último tiempo en hablar de tu santidad, de tu Espíritu Santo y de hacer tu voluntad. Hablar todo el consejo de Dios, pero centrarme en eso. Y a los pocos días, en esa oración estaba yo solo, en esa iglesia no había nadie, yo había trancado, nadie podía escucharme orar. A los pocos días se acerca el que fue pastor nuestro por muchos años, allá en Florida, y él me dice lo siguiente: predicá todo el consejo de Dios, pero nunca dejes de hablar de la santidad de Dios, del Espíritu Santo y de hacer la voluntad de Dios. Porque yo entendí, hermanos, que mientras más nos consagramos para Dios, mientras más vivimos en la voluntad de Dios y mientras más nos llenamos de la presencia de Dios, más felices podemos ser acá en la tierra. La santidad trae felicidad. El pecado trae tristeza. El pecado trae amargura. El pecado trae dolor. El pecado trae cosas negativas. Y el enemigo es muy astuto, porque antes del pecado, en la tentación, nos puede mostrar lo bueno del pecado, el placer momentáneo que tiene el pecado, el placer temporal que tiene el pecado. Pero nunca muestra el enemigo las consecuencias que trae. Si no, podemos ver la vida del salmista David,
que aunque es el dulce cantor de Israel y aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, nosotros leemos las consecuencias que trajo el pecado no confesado en su vida. Cuando estuvo un año en silencio, ocultando las cosas que había hecho, dice, en ese año se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Pero dice, hasta que confesé mis transgresiones a Dios. ¿Qué empezó a hacer ahí él? Al confesar comenzó a santificarse en la presencia de Dios. Y eso trajo un cambio rotundo a su vida. Por eso, hermanos, lo que decía al principio, todos somos llamados, algunos a predicar, otros a enseñar, otros a alabar a Dios, otros a enseñarle a los niños, pero hay un llamado que es general para todos, que es el llamado a ser santos delante de Él, a caminar vidas consagradas delante de Él, a buscar la presencia de Dios, a que la palabra de Dios nos santifique. Cuando Jesús oró allá en San Juan 17, una de las cosas que Él oró dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es la palabra de Dios la que nos santifica. Es la palabra, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para hacer grandes obras. Hablaba con el pastor Manolo que el motivo por el cual elegimos aquí la congregación, a pesar de que tenemos muchísimas más cerca allá en el sur, pero hablaba con el pastor Manolo y le decía, elegimos esta congregación por la centralidad de la palabra de Dios. Porque el eje central de las reuniones es la palabra de Dios. Es la enseñanza de la palabra de Dios. Y no solo es la enseñanza, sino es la buena enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos, creemos que el Espíritu Santo no usa otras cosas más que la palabra de Dios para convertir el alma. El Espíritu Santo no usa otras cosas más que la palabra de Dios para que las personas nazcan de nuevo. Por eso Jesús cuando habló con Nicodemo le dijo, si no naces de agua, que es la palabra, es agua pura que nos limpia, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Es la palabra de Dios la que hace que una persona que está viviendo en pecado, alejada de Dios, que tenga una vida sucia, pero cuando la persona escucha la palabra de Dios, cree en el mensaje, abraza el mensaje, esa persona puede convertirse. Por eso es lindo predicar la palabra, es lindo enseñar la palabra. Y Manolo sí me decía el pastor, sí, acá no vas a ver muchos espectáculos ni nada de esas cosas, pero sí va a estar siempre la enseñanza sana y clara de la palabra, porque es la palabra lo que santifica. La palabra de Dios tiene poder para sanar, por eso la Biblia dice que por la palabra echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos. La palabra de Dios tiene poder para convertir el alma. La palabra de Dios tiene poder para hacer sabio al sencillo. Y la palabra de Dios tiene poder para santificar la peor de todas las vidas. Por eso es necesario que la palabra de Dios tome lugar en nuestra vida. Ser santo no es ser mojigato ni ser moralista. Todo eso tiene apariencia de santidad, pero no es. La santidad, entonces, dijimos que es un atributo de Dios. Y es un atributo que Él puede comunicarnos. Hay un predicador que dijo, Dios es un ser apartado del resto de la creación en su santidad y nos ha apartado para Él como sus hijos. Por otro lado, Él está libre de corrupción y nos está limpiando de corrupción. Dios es un ser apartado. Ser santos es ser apartado. Dios nos aparta para Él. Cantábamos una canción, seguramente que la conocen, me cautivaste con tu llamado. Me transformaste, me vas cambiando, mi vida yo te doy, oh alfarero. Y en ese llamado que Dios nos cautiva con un llamado a la santidad. Un llamado a la santidad. Vemos en Éxodo 15, versículo 11, luego de que el pueblo de Israel logró cruzar por el poder de Dios el mar en seco, dice la palabra de Dios que del otro lado comenzaron a cantar y a alabar a Dios. ¿Se acuerdan?
que dice que una de las hermanas de la congregación de Israel agarró una pandereta, creo que era, y empezó a alabar y a adorar al Señor. Y una de las cosas que decían en esa alabanza es Éxodo capítulo 15, versículo 11. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? ¿Vieron lo que dice ahí? Que Dios es magnífico en santidad. Que Dios es admirable en santidad. Que Dios es realmente maravilloso en su santidad, y dice magnífico en santidad. Seguro ahí haya otras traducciones que pueden decir espléndido en santidad, excelente en santidad, admirable en santidad. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Qué linda expresión que usa la palabra de Dios para referirse a Dios, que es magnífico en santidad, que es magnífico en santidad. Seguimos leyendo, ahí mismo en el versículo 11 dice: terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Un Dios que es santo, un Dios que hace maravillas, un Dios que hace prodigios, milagros, un Dios que obra en la predicación de su palabra, un Dios que santifica a su pueblo y un Dios que quiere bendecirnos. La voluntad de Dios es bendecirnos. La voluntad de Dios es llevarnos de triunfo en triunfo. La voluntad de Dios es que nuestras vidas sean para Él. Sean para Él. Hay una palabra que todos conocemos en cuanto a la santidad que dice: seguid la paz, a ver si la saben, con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Vieron que Dios relaciona nuestra relación con los demás y también con su santidad? Porque dice: sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y creo yo, hermanos, que en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos. En cuanto de nosotros dependa, a veces es imposible, pero en cuanto de nosotros dependa, estemos en paz con todos. Y sigamos la santidad, sin la cual nadie va a ver a Dios. Y sin la cual nadie va a ver a Dios en tres sentidos. Uno de ellos es que si no vivimos en santidad no podemos llegar al cielo, a la presencia misma de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. En ese sentido. Sin santidad nadie verá a Dios. En otro sentido, no podremos ver las grandes maravillas y el poder de Dios. Y en el otro sentido, sin santidad nadie verá a Dios, es que un tercero, si no hay santidad en nosotros, no puede ver a Dios. Pero si hay santidad en nosotros, el prójimo va a comenzar a ver. Va a comenzar a ver a Dios a través de nuestras vidas. Recordemos entonces, hermanos, que la santidad conviene. La palabra de Dios dice en uno de los salmos, dice: la santidad conviene a tu casa. ¿Se acuerdan de ese salmo? No me acuerdo, no sé si lo han leído alguna vez, pero dice: la santidad conviene a tu casa. Y yo estos días le decía: Señor, si la santidad conviene a tu casa, si tú dices en tu palabra que la santidad conviene a tu casa, yo te digo algo, Señor, la santidad también conviene a mi casa. La santidad conviene a mi casa. Si conviene la tuya, también conviene a la mía. Conviene que en nuestras casas haya un ambiente de santidad. Mire, nosotros a nuestro nene Efraín lo tenemos bien enseñado. Y a veces le dejamos mirar ahí los dibujitos y cuando él ve algo que sabe que no viene de Dios, enseguida corre y nos va a buscar. Papá, mamá, cámbienme la tele porque hay un demonio en la tele. Hay cosas feas en la tele, dice. Y enseguida nos va a buscar porque hemos creado
como familia, un ambiente de santidad en el hogar, donde no se ve cualquier cosa, donde no se escucha cualquier cosa, donde no hay malas palabras, porque como leímos al principio, sean santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente en la iglesia, los jueves y los domingos, sean santos todos los días, todo el tiempo, en todo lugar y en todo momento. Me viene a la mente ese pasaje que dice, sean en todo tiempo blancos tus vestidos. Que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y que nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Si nosotros queremos que la unción permanezca, como cantábamos recién, hay una unción aquí. Si nosotros queremos que la unción permanezca sobre nuestras vidas, sean blancos nuestros vestidos. Sean blancos nuestros vestidos. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje? Está en Mateo 21, cuando Jesús agarra y entra al templo y encuentra que hay gente que está haciendo cualquier cosa dentro del templo. Yo creo que el pastor Manolo estuvo en uno de esos devocionales hace algunos meses, estuvo enseñando sobre eso. Cuando Jesús, claro, porque todo el mundo cuando piensa en Jesús le gusta ver ese Jesús de Hollywood, ese que es bueno todo el tiempo, que siempre está manso, que no tiene ninguna reacción colérica. Pero encontramos que Jesús entra al templo y encuentra que hay mercaderes en el templo y encuentra que hay gente vendiendo, comprando, cambiando, estafando. Y dice la palabra de Dios que Jesús agarró cuerdas y comenzó a derribar las mesas de los cambistas y sacó a todo el mundo. Y dijo, el celo de tu casa me consume porque ustedes han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones, pero la casa de Dios es casa de oración. ¿Y qué hizo Jesús ahí? Purificó el templo. Vieron que Jesús lo purificó el templo. ¿Y qué pasó después de que Jesús purificó el templo? Dice la palabra de Dios que vinieron los ciegos, los enfermos, los necesitados, entraron al templo y todos fueron sanados. Porque cuando Dios se manifiesta con su santidad, también comienzan a ocurrir milagros, sanidades, liberaciones. El poder de Dios comienza a derramarse en las vidas. Y eso fue lo que ocurrió en ese templo. Antes de eso no ocurría nada. Estaban los ciegos, los paralíticos, los leprosos, tenían el estanque de Betesda cerca, pero nada ocurría. Pero cuando Jesús fue y purificó ese templo y sacó de ese lugar, dice del templo de Dios, sacó a los cambistas y todo eso, dice la palabra de Dios que el poder de Dios se manifestó, sanando enfermos, obrando de maneras muy, pero muy poderosas. La Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. Nuestra vida, desde el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados, desde el momento que nos entregamos al Señor de todo corazón, desde el momento que nacimos de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestra vida y nos convertimos en su templo. Nos convertimos en su templo. Y de la misma manera que Jesús purificó ese templo, también purifica nuestras vidas. Y con la purificación, la santificación, viene la manifestación de la gloria de Dios. Viene la manifestación de la presencia de Dios obrando en nuestros corazones. Por eso, hermanos, sean santos, porque Dios es santo. Dios es magnífico en santidad. Y con esto, hermanos, ya terminamos. Yo no le pasé este pasaje a los hermanos de multimedia, pero el Salmo 93:5 dice, la santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu vida, a mi vida. La santidad mirá qué rápido, ¿eh? La santidad nos conviene. Y es el mejor ambiente en el que podemos vivir. La santidad es el mejor ambiente donde podemos criar nuestros hijos. La santidad es el mejor ambiente donde puede estar nuestra familia. Porque
en un ambiente de santidad, es en un ambiente propicio para la manifestación del poder de Dios. Santifiquemos nuestra vida cada día más, consagrémonos para Dios cada día más y vamos a ver su poder obrando en nuestros corazones. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para orar? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te honramos, Señor, te bendecimos. A ti damos toda la gloria, el honor, la alabanza. Señor, y declaramos que tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Señor, eres santo. Y te pedimos que santifiques a tu pueblo. Santifica cada día más nuestras vidas. Consagra cada día más nuestras vidas para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, te damos gracias por tu palabra, la que hemos compartido en esta tarde, Señor, donde te pedimos que tu palabra halle cabida en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, halle cabida en cada una de nuestras vidas. No solo de los que estamos acá, sino de los que están en otros países, mirando a través de internet, Señor. Santifica a tu pueblo. Llámanos cada día más a la santidad, Señor. A consagrarnos para ti, Dios mío, a buscar tu presencia. Señor, te damos gracias. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir una vida consagrada en medio de un mundo que está cada vez más pecaminoso, en medio de un mundo donde las tinieblas avanzan, pero tu palabra dice, aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Dios y será vista su gloria. Señor, que en medio de tanta perversidad, en medio de tanta pecaminosidad, Dios mío, tu pueblo se mantenga en la verdad de tu palabra, en la verdad de esa palabra que nos santifica, nos limpia, nos purifica. Espíritu Santo de Dios, llena nuestras vidas con tu unción, llena nuestras vidas con tu santidad, con tu presencia gloriosa y haz cosas poderosas entre nosotros, haz milagros, sanidades, liberaciones en el nombre de Jesús, Señor. Obra, Padre, obra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y enciende en nuestras vidas el fuego de tu santidad. Enciende en nuestras vidas el fuego de tu santidad, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, queremos consagrarnos cada día más para ti, Dios mío. Queremos buscar tu santidad cada día más, Señor, y estar absortos y sorprendidos y en tu presencia decir, Santo, 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 Señor omnipotente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Señor, alabamos tu nombre y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, Hijo y Santo Espíritu. Amén y amén. Que Dios